Vamos a realizar un problema de permeabilidad magnética variable, ya que no he visto que se cubran los contenidos de los videos que están subidos o incluso en el libro. El problema consiste en un electroimán que está formado por una bobina, que aparece aquí el devanado o el embobinado, y el electroimán está hecho de un núcleo de hierro. Normalmente estos materiales tienen una permeabilidad magnética mucho más grande. Significa que el efecto del campo magnético al hacer una fuerza o al moverse, existir un flujo de campo magnético, este va a ser mucho mayor que si fuese en el vacío. A eso se refiere con una permeabilidad magnética mayor. Las dimensiones de la C que vemos nosotros acá, que es la forma del núcleo de hierro, pues están acá. L es el ancho y el alto, ambos alto y ancho L. El espesor o el grosor es H. Y la forma esta de acá, la columna que ven acá, la columna a la izquierda y a la derecha también tienen un ancho H. Asimismo, aquí en el espacio libre, donde no hay nada, donde hay vacío, llamémoslo aire, hay una distancia de separación D. Entonces, justo el objetivo del electroimán es generar un campo magnético muy, muy fuerte aquí. Y se va a hacer utilizando la corriente que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer esto acá, una pequeña representación antes de ver el problema de por sí. Entonces, si la corriente viene tal y como indica la flecha, entonces nosotros vamos a tener un campo magnético que va para acá, naturalmente. Sin embargo, debido a la característica de la permeabilidad magnética del hierro, el campo magnético va a seguir la trayectoria de donde la permeabilidad magnética es mucho mayor. Entonces, nosotros vamos a ver que en realidad el campo magnético no sigue esta forma que nosotros esperaríamos en el vacío, sino más o menos, obviamente esto es de la parte interna del material, no por fuera, sino adentro. Más o menos así. La trayectoria del campo magnético va a seguir la forma del hierro porque la permeabilidad es mayor. Ojo que esto es válido nada más cuando la permeabilidad de este material es mucho mayor que la del vacío. Y en este caso así es como lo vamos a ver luego. Entonces, nosotros vamos a ver que el campo magnético aquí es guiado prácticamente por el material y en este punto el campo magnético va a ser muy fuerte porque va a depender del flujo cerrado de la trayectoria que viene de acá para acá. Y no le queda pues más que seguir esta trayectoria de aquí. Obviamente va a haber un poco de efecto de borde aquí en las orillas, pero más o menos así, no sé realmente cómo será. Esto va a dar la vuelta hasta acá. Recuerden que siempre son trayectorias cerradas. Pero lo importante es que aquí adentro el campo magnético va a ser enorme, muy fuerte, debido a que está siendo confinado por el material. Y que además, cuando nosotros tenemos una permeabilidad magnética que es mucho mayor a la del vacío, podemos decir que un campo magnético generado en el vacío es menor a la magnitud de un campo magnético generado en un medio en el que la permeabilidad magnética es mayor. ¿Sí? Entonces, con la misma corriente podemos generar un campo más grande. Por eso es que se hace eso también. Vamos a resolver entonces el problema. Veamos el enunciado. Dice que las dimensiones que ya las vimos acá, el núcleo de hierro tiene una permeabilidad magnética relativa. Con relativa nos referimos a que es 3000 veces más grande que la permeabilidad del vacío. No es que tenga un valor dimensional, sino que simplemente es una permeabilidad 3000 veces más grande que la del vacío. La resistividad del cobre, del que está hecho el embobinado, es Rho es igual a 2 por 10 a la menos 8 ohm metro. Y el alambre tiene un diámetro en su sección transversal de 908 nanómetros, o sea, el ancho, el diámetro de cada uno de estos hilos del alambre
es constante y es de 908 nanómetros. Dice que si se desea crear en la separación D, a eso se refiere en este espacio vacío de acá. Si en ese espacio vacío nosotros deseamos generar un campo magnético con una magnitud de 0.1 teslas y la corriente que se entrega acá en el embobinado es de 10 amperios, tenemos que determinar lo siguiente. El número mínimo de vueltas que debe tener el embobinado, asumiendo que este queda apretado, o sea, digamos que el alambre aquí está bien apretado sobre el núcleo de hierro. La diferencia potencial que se aplica entre las terminales, o sea, en el embobinado de acá, y en volts, ¿verdad? Obviamente el embobinado, el número de vueltas del inciso A es adimensional, el inciso B es en volts, y la potencia disipada por la bobina podemos decirla en watts. Ese es el enunciado. ¿Cómo lo resolvemos? Aquí vamos a utilizar una de las ecuaciones que ya conocíamos, pero lo vamos a utilizar de otra forma. Y vamos a usar la ley de Ampère. Nosotros sabemos que la ley de Ampère establece que la integral de línea cerrada a lo largo de la trayectoria de un campo magnético, o mejor dicho, por donde pasa el campo magnético, es igual a la permitividad del vacío por la corriente. Esta es la ecuación que conocíamos original. Sin embargo, cuando no estamos hablando en el vacío, vamos a trabajar simplemente con mu, que es la permeabilidad del medio. Y normalmente, mu va a estar dado por el valor del vacío multiplicado por un valor relativo de permeabilidad. Entonces, en este caso, la permeabilidad magnética del material es 3000. Entonces, nos está diciendo que la permeabilidad es 3000 veces la del vacío. A eso se refiere. Multiplicado por la corriente. Y como ya vieron ustedes también en el video, que trata de solenoides y de toroides, también va a influir el número de vueltas ahora. Mientras más vueltas, más fuerte va a ser el campo magnético. Porque cada espira, cada vuelta del alambre va a contribuir con una parte entera de los múltiplos de cuántas veces el campo magnético va a existir en función de la corriente que circula a través de ella. Entonces N es el número de vueltas que nosotros tenemos. Entonces vamos a reescribir esta ecuación de acá en términos de lo que conocemos. Vamos a decir de nuevo que la integral de línea a través de la cual circula el campo magnético es igual a mu, que es la permeabilidad magnética, que en este caso es la permeabilidad del vacío multiplicado por la permeabilidad relativa, llamémosle así, solo que tengamos muchísimo cuidado de que no en todos lados hay permeabilidad relativa, porque aquí, en este espacio de acá, es vacío. Entonces es un poquito complicado expresarlo. Simplemente lo vamos a dejar como mu multiplicado por n, que es la cantidad de vueltas, por la corriente. Ahora, lo importante es ver esto de acá. ¿Qué sucede? Nosotros vemos que el campo magnético va a venir en esta trayectoria. Y aquí cierra la trayectoria cerrada, la integral de línea. Entonces lo que vamos a hacer es una integral de línea que va a abarcar de acá para acá, otra de acá para acá, otra de acá para acá y otra de acá para acá. Sin embargo, las propiedades del medio no son las mismas en toda la longitud, en toda la trayectoria cerrada. Entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a decir, lo vamos a pintar de distintos colores. Voy a colocar en verde campo magnético o la trayectoria del campo magnético en el hierro. Entonces vamos a decir que es esto de aquí para acá más esto de aquí para acá. O sea, aquí de abajo para arriba hay L, de acá para acá hay L, de acá para acá lo que hay es en realidad L menos D, y de acá para acá hay L. Entonces vamos a sacar este mu y lo vamos a meter del otro lado de la ecuación para que podamos definir cuál es la permeabilidad magnética en cada una de las trayectorias. Vamos a ver. Entonces vamos a irnos como el campo magnético
La ventaja es que nosotros, si nos damos cuenta y definimos aquí nuestros diferenciales de línea, todos son paralelos a la dirección del campo, como tal. Entonces simplemente esto lo podemos simplificar como V por dl. V por dl dividido mu, que es la permeabilidad magnética en el hierro, en el núcleo de hierro. Entonces en este caso mu es la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. Más la contribución del campo en el espacio vacío, que es lo que voy a pintar aquí en rojo, es este pedacito de acá. Aquí hay un pequeño dl, aquí hay un pequeño campo de acá, son paralelos, y esta es la contribución que voy a pintar en morado del campo en el vacío. Entonces es la contribución de B por la integral de dl dividido mu sub 0. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es separar esto de acá en dos tramos. Ahora, es importante decir cuánto valen estas integrales de dl. Vamos a reescribirlo de la siguiente forma. Vamos a decir que para el primer tramo nos queda b por la integral de dl. El resultado es de acá para acá hay l, de acá para acá hay l, de acá para acá hay l, y desde arriba para abajo, donde está la trayectoria con el espacio intermedio de aire, hay una distancia que es l menos d. ¿Sí? Porque de aquí para acá hay l y aquí hay d. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que es, voy a pintar de otro color, equivalente a L más L más L más L menos D. En otras palabras, 4L menos D. 4 veces L menos D. A eso equivale esta integral de acá. Dividido la permeabilidad del medio, que en este caso es el hierro, más color morado. Ahora nos queda de nuevo el campo multiplicado por dl. En este caso el dl simplemente al hacer esta integral nos va a quedar la distancia d, que es la separación donde hay aire, dividido mu sub 0. Ahora, esto es igual, recuerden que estábamos haciendo esta parte de acá, y pasamos el mu para abajo, ¿sí? Ahora nos queda nada más n, que es la cantidad de vueltas, por la corriente I. Sí, es esta corriente de 10 amperios. Y ya. Entonces, nos piden encontrar, en el primer inciso, la cantidad de vueltas que tiene que dar el embobinado para que se cumplan estas condiciones. Vamos a ver, voy a reescribir esta ecuación de acá y nos queda que la magnitud del campo magnético por 4 veces L menos D, que es en donde hay hierro, el núcleo de hierro, dividir la permeabilidad magnética del hierro, más el campo magnético en el vacío, la distancia de vacío, es igual a N por I. Entonces, N no es más. Vamos a hacer aquí una simplificación. Nos queda factor como un campo magnético dividido mu sub 0 por I multiplicado por 4L menos D dividido la permeabilidad magnética relativa más D. Y esta sería entonces la cantidad de vueltas necesarias para que se cumplan estas condiciones. Si hay menos vueltas, entonces el campo magnético es más débil. Y si hay más vueltas, pues el campo magnético es más fuerte. Entonces vamos a ver la cantidad mínima. Entonces, como es un número entero, no podemos hacer 5.35 vueltas. Eso lo aproximaríamos a 6. Incluso 5.1 vueltas lo aproximamos a 6 porque como mínimo debemos cumplir con el campo que nos están solicitando. Entonces vamos a sustituir los valores. El campo magnético tiene una magnitud de 0.1 teslas.
La permeabilidad magnética del vacío es 4pi. Vamos a reescribirlo mejor aquí. 0.1 teslas dividido permeabilidad magnética del medio, 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amper multiplicado por la corriente. En este caso la corriente es de 10 amperios. Cuatro veces la L, que es el ancho de esta cosa de acá, L, son 20 centímetros. 4 veces 0.2 metros menos D, que es la distancia de separación donde hay vacío, en este caso D vale 2 centímetros, 0.02 metros, dividido la permeabilidad relativa. En este caso, esta permeabilidad relativa es un número adimensional porque nos dice cuántas veces más grande es comparado con la del medio. Simplemente es 3000 veces más grande que la del vacío, más la distancia de nuevo D, que es la separación del vacío, 0.02 metros. Al sustituir este valor, n, pues nos queda un número que no es entero, no es un número natural. Vamos a aproximarlo al entero superior. No importa si es el primer decimal es mayor o menor que 5, siempre lo aproximamos al entero mayor. Ya discutimos las razones. ...162 vueltas. Recuerden que esto es adimensional, sí. Bueno, entonces esta sería la respuesta para el inciso A. Ya que conocemos las características de cuántas vueltas existe, cuál es la corriente, pues nos piden después que apliquemos algo de corriente y resistencia. Y dice que tenemos que encontrar cuál es la diferencia de potencial que se aplica entre las terminales de la bobina, acá. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que, según la ley de Ohm, la diferencia de potencial es igual a la corriente que circula a través de la bobina, en este caso por la resistencia de la bobina. No nos están dando la resistencia de la bobina, sin embargo nos dan la resistividad del material y el diámetro o la sección transversal del alambre. Entonces, vamos a ver. Podemos decir también que la resistencia de un alambre cualquiera es igual a la resistividad del material del que lo forma por la longitud total dividido el área o la sección transversal. Entonces, si sustituimos esta ecuación de resistencia en la ley de Ohm, vamos a ver que a su vez, antes de sustituirla, podemos también cambiar aquí que el área en realidad es pi por el diámetro de la sección transversal al cuadrado dividido 4. Entonces nos queda que la diferencia de potencial no es más que la corriente multiplicado por la resistividad del cobre dividido la longitud por pi diámetro al cuadrado sobre 4. Esto es como decir que la diferencia de potencial es igual a la corriente I, la llamamos así porque así está escrita ahí arriba, multiplicada por la resistividad, multiplicado por 4, que es el denominador que nos sobraba, por la longitud, le vamos a colocar L mayúscula mejor para no confundir con otra dimensión. Esta es la longitud del alambre, dividido pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, ya conocemos nosotros cuánto vale la resistividad, la corriente, ya conocemos obviamente pi y el diámetro. No conocemos la longitud, esta de acá.
Esa longitud es fácil de calcular. Si nosotros vemos una sección de la C que forma el electroimán, más o menos así, vemos que el alambre se enrolla así. Entonces podemos decir que si vemos esto desde arriba, si vemos una vista de planta, es como ver un cuadrado. Entonces el alambre se va a enrollar asumiendo que queda bien apretado alrededor de esto. Entonces lo que hay que encontrar es el perímetro de esto de acá, y esa va a ser la longitud del alambre, siempre y cuando nosotros multipliquemos por n, porque son n vueltas. O sea, el perímetro de acá es una vuelta, multiplicado por n es la longitud total del alambre. Entonces podemos decir que la longitud total del alambre es igual a n, porque son n vueltas, multiplicado por, si nos damos cuenta, esto aquí vale h y esto aquí vale h. Entonces, es como decir h y h, 4 veces h. Por lo tanto, la diferencia de potencial es igual a 4 veces la corriente por la resistividad del material por 4 veces n, que es la cantidad de vueltas, por h, que es el ancho en donde está enrollado el material, el alambre, dividido pi por el diámetro al cuadrado. Esto aún lo podemos simplificar un poquito más y nos queda que la diferencia de potencial es 16 veces la cantidad de vueltas por el ancho h por la resistividad eléctrica del cobre por la corriente dividido pi por el diámetro al cuadrado de la sección transversal del alambre. Por lo tanto, la diferencia de potencial es igual a 16 multiplicado por 162 vueltas por 5 centímetros, es lo que vale esto de acá. H vale 5 centímetros. Es esto de acá y esto de acá. 0.05 metros multiplicado por la resistividad del cobre. Aquí vamos a aproximarlo a 2 por 10 a la menos 8 ohms metro por la corriente que circula en el alambre, que son 10 amperios, dividido pi por el diámetro de la sección transversal del conductor del alambre, que son 908 micrómetros. 908 por 10 a la menos 6 metros, esto al cuadrado. Al evaluar esto, nos queda una diferencia de potencial de 10 voltios. Y esto sería la respuesta del inciso B, que es esta acá. Finalmente, el inciso C es relativamente fácil. Simplemente nos piden encontrar cuál es la potencia disipada por la bobina. Entonces, inciso C, vamos a decir que la potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial, que es igual a 10 amperios por 10 voltios. Entonces la potencia son 100 watts. Y esta es la respuesta del inciso C.